¿Los problemas de pareja se pueden transportar a los hijos? En esta emisión hablaremos de la alienación parental, que es un síndrome que afecta a muchas familias y que puede romper, incluso de modo irreparable, las relaciones entre padres e hijos. Para ahondar más en el tema, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez ha preparado un reportaje especialmente para usted. ¿Quieres saber cómo detectar la alienación parental? ¿Cuáles son los síntomas del padre alienante y los signos de alerta en los niños? ¿Y qué medidas tomar para prevenirlo? Las respuestas a estas y otras preguntas nos las dará la magistrada Graciela Buchanan Ortega, titular de la Quinta Sala Familiar. Esto a través de la entrevista que le realizó Mariana Brandi. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar de la alienación parental. Bueno, Antonio, ¿y qué es ese término de alienación parental? No es otra cosa que lo que nosotros hemos conocido o escuchado como lavado de cerebro. Así es, y bueno, para seguir hablando de este tema, vamos al reportaje que nos preparó nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, en el que nos da mayor luz acerca de todo esto. Vamos contigo, Jonathan. La separación o disolución de un matrimonio no es fácil para los involucrados. Sin lugar a dudas, el divorcio es uno de los eventos de mayor impacto en la vida de una persona. El divorcio puede tener menos efectos negativos cuando ambos adultos logran aislar el conflicto conyugal de sus funciones parentales y de esta manera evitar que los hijos se vean envueltos en las disputas. Sin embargo, hay casos donde un padre o una madre manipula e influye negativamente en sus hijos y los predispone contra el otro. Estas conductas repercuten negativamente en los hijos, especialmente cuando los padres los utilizan para hacer daño al otro. Este fenómeno se conoce como síndrome de alienación parental. El término se refiere a la conducta llevada a cabo por el padre o la madre que conserva bajo su cuidado y custodia al hijo o la hija y realiza actos de manipulación con la finalidad de que estos odien, teman o rechacen al progenitor que no los tiene bajo su custodia o cuidados. Este tipo de influencia negativa, utilizada de manera repetida, provoca que el hijo rechace al otro progenitor. Los comportamientos característicos de los padres que llevan a cabo el síndrome de alienación parental están dirigidos a menospreciar, insultar o desvalorizar al otro progenitor delante del niño. Incluso hay padres o madres que recurren a no permitir el derecho de convivencia y a subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. Los niños víctimas del síndrome de alienación parental pueden llegar a presentar las siguientes problemáticas: depresión crónica, trastornos de identidad y de imagen, alteraciones a nivel fisiológico en los patrones de alimentación y sueño, disminución del rendimiento escolar, comportamiento antisocial y desarrollo de conductas hostiles. Los efectos del síndrome de alienación parental sobre los niños y sobre el progenitor alienado pueden ser considerados como una forma de maltrato psicológico y emocional, que pueden producir un daño psicológico permanente. Para los jueces es fundamental identificar este síndrome, apoyarse en expertos para valorarlo y dictar medidas para su erradicación. ¿Qué debe hacer un juzgador cuando se enfrenta a un caso de alienación parental? La magistrada Graciela Buchanan Ortega nos lo compartirá en la entrevista que le realizó mi compañera Mariana Brandi. Hasta la próxima. Le damos las gracias a Jonathan por este reportaje que nos dio, que nos da pues más información acerca de lo que es la alienación parental. Y para seguir hablando de este tema, Mariana Brandi se entrevistó con la magistrada Graciela Buchanan Ortega, que es titular de la Quinta Sala Familiar, y nos habla más en este sentido. Vamos contigo, Mariana. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy nos encontramos con la magistrada Graciela Buchanan Ortega, quien es la titular de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. El tema del cual nos hablará es la influencia negativa que los padres en conflicto ejercen sobre los hijos en los juicios de familiares. Muchas gracias por venir con nosotros y agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto que empiecen a tocar temas sensibles para la ciudadanía y que sean de fácil acceso para con su conocimiento. Gracias.
Magistrada, sabemos que no es fácil que una pareja se separe, menos aún cuando esa separación no se da en buenos términos y mucho más cuando hay hijos de por medio. Y porque esto obviamente trae repercusiones para los menores, tener que irse a vivir con uno de los padres, el cambiarles la rutina por completo. Y hoy en día hemos escuchado mucho un concepto, síndrome de alienación parental. ¿Nos podría decir qué es este síndrome? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que la alienación parental es como las cosas que no se conocen, pero no se les ha puesto un nombre. Aquí, a partir de 1985, más o menos, empezó un grupo de estudiosos a determinar cuáles eran los aspectos, sobre todo psicológicos, de las personas que afectan a menores con lo que se llama alienación parental. Alienación parental quiere decir que hacen que un menor o una persona, puede ser adolescente o puede ser mayor, esté alienado, está del lado de una de las partes, y en el caso concreto puede de alguna de estas parejas que están en conflicto. La alienación parental ha cobrado mucha relevancia en virtud de que hay un derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales. No, ¿qué quiere decir esto? Que siempre ha existido alienación parental de todos los tiempos, pero sin embargo cobra una gran relevancia ahora que tenemos que suplir deficiencias en los planteamientos que hagan en materia familiar y en todas las demás materias donde estén involucrados menores, y tenemos que escucharlos. Y afecta profundamente, no solamente al entorno de la familia, al menor, afecta a los juicios, porque si un menor que se va a escuchar para determinar cuál es su relación con sus padres, cómo se lleva con ellos, en casos de custodia con quién le gustaría vivir, y si está siendo influenciado negativamente por el padre que lo tiene en su custodia o a la inversa, pues evidentemente que pues su actuación dentro de un proceso judicial pues se va a ver empañada, y requerimos del apoyo de psicólogos especialistas para que determinen si está afectado por este síndrome. Y es trascendente, ¿por qué? Porque en las familias siempre hay alienación parental muy sutil. Cuando un padre o una madre se expresan del otro diciendo tu papá es bien flojo, nunca se levanta a ayudarme, o tu mamá nunca está lista a tiempo, pues una forma de influenciar muy levemente para que se genere una imagen determinada de uno de los padres, y trascienden los procesos como trascienden la vida de toda persona, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo actúan los padres alienadores? ¿Cómo es su comportamiento hacia los hijos? Bueno, como dije, primero tenemos que ver que existen la alienación muy leve, hay alienación moderada y hay alienación grave. Cuando es muy leve es lo cotidiano, que los hijos conviven en el entorno de la familia y se crean modelos predeterminados por los otros padres con respecto al comportamiento del otro. Cuando este modelo, cuando esta alienación va orientada con el ánimo de denostar y de separar, de desmembrar la familia y que los menores no se integren con el padre o el otro padre, es cuando tenemos que decir que existe la alienación parental en términos psicológicos y jurídicos. Cuando es una alienación normal, o sea, como todos sabemos, somos humanos, ¿verdad? Y hacemos expresiones de unos, de otros, de padres, de hermanos, de compañeros, etcétera. Cuando su intención es privar de ese derecho a la libre convivencia y a la integración con el otro padre, es cuando tenemos que analizar el comportamiento. El primer comportamiento de un padre alienante es muy específico para los procesos judiciales. No permite la convivencia del hijo con el padre. Eso es el primero. El segundo, siempre está argumentando situaciones de riesgo para el menor. Y lo más importante que puede detectar un juzgador es no permite que se le hagan valoraciones psicológicas, porque sabe muy bien que no son ciertas. Imputa conductas que son exageradas y falsas. Mire, es muy común ver que las madres, particularmente, porque los padres también lo hacen, dicen, no, es que le hizo tocamientos sexuales, es que es ebrio, es que anda con mujeres, o es que no paga y no nos mantiene correctamente. Entonces empiezan a hacer una serie de imputaciones, y cuando se les dice, bueno, ¿cuál es la causa? A veces tienen que inventar.
Y no quiere decir que estén enfermas con una enfermedad de salud mental. Requieren un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar sus problemas de pareja y los transportan a los hijos. ¿Por qué? Porque es muy común que todo el mundo busque aliados en los conflictos, ¿verdad? Y es muy común ver cómo las partes pues buscan apoyos y saben que un factor importante pues son los hijos, y que los hijos van a ejercer una presión aún mayor y de castigo hacia el otro que la misma relación. Generalmente son gente que se siente agredida, que se siente que fue burlada y que se siente inocente del conflicto de pareja, involucra a los hijos. Entonces hay que estar muy alertas cuando no quiero que lo vean, no te lo presto. Los hijos no son cosas como para prestarlos, ¿verdad? Pero es bien como decir, no, si tú te vas o si no me das, no te presto al niño o a los niños o al padre. Y si tú haces, no te lo voy a prestar, te lo voy a quitar. Muchas veces te voy a quitar a los niños, si tú te separas de mí, no los vuelves a ver en tu vida y empiezan a generar conductas hacia los niños para que estén más susceptibles a alienarse parentalmente con alguien, porque los niños, como cualquier persona, generalmente buscan proteger al lado que consideran más vulnerable. Entonces, si le empiezan a decir, tu mamá o tu papá es malo, hizo esto o no hizo lo otro, entonces, pues el niño, por un instinto natural, empieza a alienarse y a tener un concepto negativo y a protegerlo. Por eso, lo primero que hay que ver es que no hay razones y que no quieren que se les hagan valoraciones psicológicas. Perfecto. Muy interesante tema. ¿Y qué les parece si antes de continuar volvemos al estudio con Antonio y Marcela? Les agradecemos que continúen con nosotros y les recordamos nuestras líneas de contacto que están apareciendo en pantalla. Así es, y bueno, antes de seguir con este tema, les invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos que nos sigas acompañando en tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos tratando el tema de la alienación parental. Si tienes alguna duda al respecto, te invitamos a que nos contactes a través de las formas de contacto que están apareciendo en tu pantalla. Y Marcela, pues para darles más información a este respecto, los invitamos a que sigan la segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi le realizó a la magistrada Graciela Bucana. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos tratando el tema de la alienación parental con la magistrada Graciela Bucana Ortega. Magistrada, ¿cómo podríamos reconocer a un niño alienado? Yo creo que eso es un factor bien importante para poder, no solamente el juzgador, cualquier familiar, cualquier persona, es importante reconocer a un niño alienado porque es una forma de maltrato infantil. ¿Por qué es una forma de maltrato infantil? Porque todo menor tiene derecho a vivir en familia, conforme a nuestra Constitución. Todo menor tiene derecho a convivir con el padre que no esté bajo su custodia y a tener una integración familiar en la familia nuclear y en la familia extensa, que son la familia de ambos padres. Cuando se está violentando ese derecho, se está generando un problema que va más allá del desarrollo de las relaciones de la familia, sino del desarrollo integral psicológico del menor, de tener ambos padres. Un menor, hay que diferenciarlo, aunque la alienación es una forma de maltrato. Cuando hay un maltrato grave, es muy diferente de lo que es la alienación. Un niño alienado, el primer síntoma es que no quiere convivir con el otro padre, que no lo tiene bajo su custodia, o a veces teniéndolo bajo su custodia, no quiere convivir. No tiene razones propias. El niño tiene un lenguaje que va mucho más lejos del lenguaje propio de su edad. Y las razones que da son razones frívolas, como ¿por qué no quieres ver a tu papá? Nosotros les comento que hemos tenido niños que les preguntan, no, pues es que no nos da dinero para comer y además anda con otra señora. No, a ver, tú personalmente, ¿qué razones tienes para no convivir con él?
Es que cuando me lleva al parque no me gusta que me aviente la pelota, me la avienta mal. No, esa es una razón. O es que no me gusta que me lleve a comprar comida del pollo tal o del lugar tal. O sea, no hay una razón verdaderamente de fondo propia. Entonces, todos sus recursos y razones son compradas, ya sea directamente del padre alienante o por forma indirecta también del padre alienante cuando se lo comenta a la familia. Que eso es muy importante para todo ciudadano saber. La alienación no solo se da directa, sino que puede ser indirectamente por permitir que los menores escuchen denostaciones del otro a los amigos, a la familia, y que lo hace a sabiendas de que está en su presencia. Otro síntoma para los menores es que no tienen ningún remordimiento. No existe una ambivalencia en sus sentimientos sobre remordimiento, sobre lo que expresan del padre. Están convencidísimos que así es. Entonces, no te sientes mal por patear a tu papá o a tu mamá o por no que... No, se lo merece. Entonces, ese síndrome de falta de ambivalencia, de recursos emocionales y de discursos que no son propios, de razones frívolas, son señales, hay 8 que se han marcado, que yo he marcado muy específica, pero las más importantes podríamos decir que son esas, y que al juzgador o a cualquier persona cuando le preguntas, o a un niño, ¿por qué no quieres ver a tu...? Es que cuando yo tenía 2 años me golpeó muy feo o no me daba de comer bien. Y tiene 5, 6 o 7, 8 años y no es imposible que tenga esa memoria, ¿verdad? Así es. Realmente es difícil entender cómo un padre puede querer dañar la relación de su hijo hacia el otro progenitor. Entonces, ¿los padres alienadores tienen conciencia de que están afectando a sus hijos? Yo creo que al principio no. Cuando están tan perturbados por su propio conflicto, se crea como un velo, ¿verdad?, en donde solamente tienen una visión hasta aquí. Yo no creo que nadie conscientemente o deliberadamente pretenda dañar a su propio hijo, salvo que tengan una situación de salud mental que habría que atenderse. Los padres alienantes no necesariamente vienen de familias que sufrieron eso. Es un conflicto de choque emocional que se da por una ruptura o por una relación mal llevada, y que no tienen los recursos psicológicos y emocionales para poder sacar adelante o confrontar sus problemas. Por eso es importante que si en un principio se sienten sin la falta de esos recursos para poder salir adelante, busquen apoyo de especialistas. Así es. Y bueno, supongo que la alienación parental puede romper el vínculo que existe entre los hijos y el otro padre. No, los rompe muy gravemente, y como te decía, no quiere decir que a veces ya llegan a estar conscientes, pero ya no pueden revertir lo que le han dicho, no le pueden cambiar, y porque requiere todo un proceso. Inclusive se sienten tan acorralados por sus propias mentiras y dichos que pues no pueden echarse para atrás, ¿sí? Y no quiere decir que sus padres sean así, o sus abuelos, o que tengan algún trastorno, no. Tienen un conflicto que no han resuelto con la otra pareja, y a veces también la otra pareja no ayuda. Lejos de ayudar y ventilar y decir, bueno, se empieza a hacer una guerra de poder entre las partes, y el único afectado pues es el hijo o los hijos. ¿Y hay técnicas para poder identificar la alienación parental? Sí, claro. Nosotros, bueno, pues no tenemos esa especialidad en psicología porque pues nos dedicamos a juzgar, pero no quiere decir que no tengamos que prepararnos, que es tener el derecho debe de evolucionar a que sea un derecho que sea interdisciplinario. Y evidentemente por eso es que debemos detectar las señales fundamentales. ¿Para qué? Para que el psicólogo, el especialista, nos rinda un dictamen. Y claro que existen, y yo creo que un psicólogo podría explicarlo mejor, ¿verdad? Pero sí existen formas de detectar cuando un menor o los padres o los adultos tienen conductas de alienación parental. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora vamos a un corte y regresamos?
Sin duda la alienación parental es un tema bastante interesante, pero no los vamos a dejar con dudas. Así es, si te sientes identificado con este tema, te invitamos a que nos sigas acompañando porque la magistrada Graciela tiene más información acerca de este importante tema. Vamos con ellos a la tercera parte de la entrevista. Muchas gracias, Antonio y Marcela, y también agradecemos a todo nuestro público que continúen en sintonía. Magistrada, tristemente hay muchos hombres y mujeres que utilizan a sus hijos como arma contra el otro, ¿no? Para inducirles pensamientos negativos respecto de su progenitor. ¿Qué es lo que debe de hacer un juez cuando identifica un caso grave de alienación parental dentro de un juicio? Bueno, como les dije, hay casos leves, hay casos moderados y casos severos. Puede identificarse cualquiera de los tres casos y cuando es leve, pues se les sugiere que acudan a un especialista también de inicio preventivamente, que es lo que todos deben de hacer. Apoyarse por quien pueda orientarlos mejor. A veces los abogados deben de hacer su labor también orientando a las partes y esa es parte de su ética profesional. Cuando el caso es moderado, cuando ya hay una alienación que impide la integración, que es lo como les digo, la integración de los menores con sus padres, el juez debe, después de recibir un dictamen psicológico en donde se sustente esa alienación, debe proceder a dos acciones. La primera es evidentemente mandar al padre alienante, al menor o los menores alienados a terapia y de ser necesario al otro padre, aunque no sea ni el alienante ni el alienado, con el fin de que tenga un entendimiento de por qué las cosas y para que le den mejores recursos parentales para integrarse. Puede llegarse a un punto en que vayan y que se empiece a hacer el tratamiento. Cuando ya el daño es mayor, cuando ya el daño es grave, y podemos catalogarlo así, el juzgador desafortunadamente no tiene otro recurso más que separar o quitar al menor de estar en la custodia del padre alienante, porque cuando ya es tan grave, ya hay un rechazo absoluto. Y ese es un problema que por eso toda la ciudadanía debe entender y debe evitar, porque a lo que vamos a llegar a que el juzgador tiene que separar al menor de su madre o de su padre con quien vive. ¿Con qué fin? Para que se rompa de tajo, de inmediato, ese flujo de conductas y de actitudes y de expresiones negativas que denostan al otro. Cuando está tan grave es porque la persona ya está en una situación del último grado y el menor también. Hay que separarlo y depositarlo, no con el otro padre, porque a veces ha llegado gente y me dice, ¿por qué no se viene conmigo? Pues porque lo va a matar, porque va a ser un shock gravísimo para el menor o los menores estar con un padre al que odian, sin razones propias, pero lo odian. Entonces, se tiene que buscar, ya sea un familiar, que es lo ideal, de confianza y todo, para depositarlo, y en los casos más extremos, pues en una institución. Y eso es muy difícil de hacer porque los menores sufren más. Por eso los padres tienen que pensar que no solo es un maltrato el que están haciendo a los niños, sino que ellos van a ser los más perjudicados en esta situación. Se van a tener que ir a otra casa o a una institución por culpa de que no hay una previsión para no llegar a estos puntos de la alienación. Y ese es el caso más grave y evidentemente si no hay un avance en el tratamiento psicológico y que se pueda, porque eso lleva tiempo, y si lo hay en el menor, se puede inclusive determinar la variación definitiva de la custodia. Muy bien. ¿Cuáles serían las consecuencias legales que puede producir un niño que está diagnosticado con alienación parental dentro de un juicio? El niño no va a producir ningunas consecuencias legales, eso es en relación con sus padres. Las consecuencias para ellos son, 1, puede llegar a la variación temporal de la custodia, depósito de menor, puede llegar a la variación definitiva de la custodia y todavía el más grave, si él continúa con esta situación, puede llegar a la pérdida de la patria potestad. ¿Y qué quiere decir eso? Que definitivamente pues ya no va a tener la custodia el padre alienante si no entiende que el menor está sujeto a una situación propia de la pareja y que
puede ser mal padre, puede ser a lo mejor fue mal esposo o mala esposa, pero no necesariamente es mal padre y el niño requiere y necesita esa identidad parental con padre o madre. Y que es diferente al maltrato que se da por el abuso, por la negligencia, por la violencia física. Los niños son muy receptivos y están en una condición, cuando un niño es abusado, no necesita argumentos ajenos, se los trae. Y que si los padres no tienen la precaución de buscar dentro de su humanidad, que todos pues tenemos conflictos, erradicar conductas lo más posible en contra de los niños, además de que les están haciendo un grave daño psicológico en su entorno social, muchas veces el económico, pues los van a privar de ese derecho, y los padres inclusive pueden ser acusados por abuso y por negligencia. Muy bien, pues no me queda más que agradecer su presencia, que nos haya informado a toda la ciudadanía respecto de este tema pues muy común que se da en las relaciones de parejas que están separadas. Y bueno, pues hasta aquí es todo y volvemos con Antonio y Marcela al estudio. Gracias. Le agradecemos a Mariana Brandi, a la magistrada Graciela Buchanan por permitirnos realizarle esta entrevista y llevarles esta información importante para ustedes, pero sobre todo queremos agradecerles a ustedes que nos hayan permitido llegar a sus hogares. Soy Marcela Chávez. Antonio Gutiérrez, y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.